Muy buenos días a los hermanos que están en línea, les agradezco su asistencia para la enseñanza de Shabbat. Le damos la bienvenida al Moré Heriberto. Muchas gracias, mi hermano. Shabbat Shalom. Siempre que se llega a esta época, a mí me da mucha ilusión poder compartir los tesoros de esta parashá, aunque la parashá misma es un tesoro. Para mí es una parashá que yo amo entrañablemente. Tiene muchísimas cosas. Sobre esta parashá podríamos estar hablando día y noche durante una semana, 2 semanas seguidas sin repetir temas. Tiene una riqueza increíble. Bueno, vamos a ver el Eterno cómo nos ayuda en este tiempo en cuanto a lo que vamos a compartir. Bien. El primer versículo de la Torah dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En principio, o en un principio, creó Elohim los cielos y la tierra, como ya lo hemos visto muchas veces. Cuando se dice en principio creó los cielos y la tierra, no significa que los creó de un solo golpe, sino que está contextualizando lo que va a suceder después, que va a ser descrito en alguna forma. Pero lo que él creó básicamente fue los cielos y la tierra. Los cielos porque hay evidencias de que hay varios cielos, y la tierra porque es donde iba a estar el ser humano. Muchas veces que yo he hecho una pregunta no es para acorchar a nadie ni mucho menos, sino es una pregunta que vale la pena que nosotros nos hagamos. Porque la Torah, por ejemplo, en este caso, la Torah nunca trata de demostrar la existencia del Eterno, la da por hecha. Lo mismo, la creación, dice, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. ¿Cómo así? La primera pregunta que se nos ocurre entonces es: ¿qué había antes de la creación? ¿Qué había antes? Mucha gente dice nada, no se había. El Eterno mismo. El Eterno lo llena todo, en ese momento lo llenaba todo. No había absolutamente nada diferente de Él, porque Él no tuvo principio y no tendrá fin. Yo no sé, ¿alguno de ustedes ha estudiado matemáticas? Resulta que si uno representa una recta, porque no la puede dibujar toda. Si uno representa una recta, uno ve que está así. Lo único que uno tiene claro es que hay un centro que es el número 0. A la derecha uno aumenta, bueno, en el caso de ustedes es hacia allá, y aquí a la izquierda. Hacia la derecha uno dice 1, 2, 3, 4, bueno, y los decimales y todos los racionales, los irracionales. Pero uno no sabe cuál es el último número, porque el último número no existe. Entonces se simboliza con una cosa llamada más infinito, o sea, los números positivos infinitos. El infinito no, porque siempre que uno diga el número más grande, vamos a suponer que existe el número más grande, llamémoslo X. Estamos suponiendo que X es el número más grande. Bueno, pues es que resulta que también existe X más 1, entonces X no es el más grande, ¿sí me entienden? O sea, no se conoce el número más grande porque no existe. Y lo mismo hacia la izquierda, menos infinito. Bueno, algo así es el tema del Eterno, algo parecido. El Eterno no tuvo principio y no tendrá fin. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Muy bien. Y Él es perfecto, es omnisciente, es todopoderoso, es omnipotente, bueno, es todo lo que ustedes quieran, con atributos excelsos que nos muestran que Él es todo lo perfecto que uno se puede imaginar y mucho más. Pero dice, pero la tierra estaba desolada y vacía. Si el Eterno es perfecto, ¿cómo puede haber algo desolado y vacío? Bueno, hay que entender algo. Yo soy de los que están de acuerdo con una teoría que tiene el judaísmo que me parece hermosísima.
Si el Eterno lo llenaba todo, y además partimos de la premisa de que creador y creación son dos cosas diferentes, porque si fueran lo mismo estaríamos hablando de una doctrina llamada panteísmo, o sea que el Eterno es este atrio, son las sillas, somos nosotros, la pared, las ventanas, todo es el Eterno. Pues no, eso fue lo que pasó en Bereshit 4:29, donde decía que empezaron a llamar con el nombre del Eterno. Ese versículo lo he mencionado algunas veces acá, y por eso se empezó a profanar el nombre. Entonces, creador y creación son dos cosas. Y el Eterno iba a crear, iba a hacer un proceso creativo. El asunto es ¿dónde? Si Él lo llenaba todo. Entonces, la teoría que digo que del judaísmo, que yo acojo porque estoy totalmente de acuerdo, es que el Eterno hizo un proceso llamado Tzimtzum, que es contracción, o sea, hizo algo como así. Se contrajo y estableció un espacio dentro de Él mismo, que podríamos llamar el centro, porque el Eterno no tiene ni izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo, ni adelante ni atrás. Él lo llena todo. Entonces, por ejemplo, expresiones como que alguien está sentado a la derecha del Padre. El Eterno no tiene derecha ni izquierda. Entonces, ¿cómo es eso? Decir que está sentado a la derecha del Padre es porque tiene una autoridad tal que es el segundo a cargo, como le pasó a Yosef en Mitzrayim. ¿Ok? Eso es básicamente una expresión, pero no es porque el Eterno tenga derecha. ¿Por qué estoy diciendo esto? El Eterno lo llena todo, entonces no tiene ni adelante, entonces creó un hueco, ¿dónde? En el centro, un huequito. En ese hueco, en ese orificio, no estaba el Eterno. ¿Cómo puede ser eso? Porque el Eterno es capaz de todo. El Eterno lo puede todo, entonces Él se contrajo para depositar allí su creación. Alguna vez mencioné el hecho de que la Tierra ha sido fotografiada desde planetas como Saturno, desde Marte, desde Júpiter, y la Tierra se ve chiquitica. No somos nada. Y si uno toma toda la Vía Láctea y empieza a hacerle zoom, a empequeñecerla, a alejarse, se empieza a alejar y tampoco es nada. Y una constelación más grande y las estrellas más... ¿Qué sucede? Pues todo comparado con el Eterno no es nada. Sin embargo, ese orificio, ese huequito que Él creó dentro de sí mismo, para nosotros es gigantesco, porque ahí es donde reposa todo el universo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, que el Eterno creó, y vamos a ver algunas cosas con el favor del Santo. Pero se me ocurre decir algo. Resulta que hay muchas teorías respecto de la creación o de cómo empezó todo. Una que es muy conocida es la famosa teoría del Big Bang, que fue una explosión primigenia de la cual salió todo. Y muchos ya la dan por hecha. Inclusive algunos dicen que hay algunos vestigios de esa explosión. Y lo muestran, por ejemplo, en los televisores cuando se ven esos, como lo llaman muchos, la guerra de los mosquitos, que está, no se ve nada sino una cosa muy difusa, que eso es como un rezago del Big Bang. Pero aquí es donde viene el asunto. El ser humano no inventa nada. No existen inventos. El ser humano descubre, que es muy diferente. No, acordémonos del libro de Coelet, donde dice que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, la ley de la gravedad la descubrió Newton, pero ya existía. La ley de Arquímedes y todos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que entonces dicen que el Big Bang, entonces la explosión. Cuando, a ver, no sé si alguno de ustedes ha hervido leche y se le olvida en el fogón y se riega, eso mejor dicho. A mí me ha pasado una que otra vez. Ahí no se forma orden, sino desorden. Una explosión de una bomba, de una granada, de lo que ustedes quieran, no genera orden, sino desorden. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que algunos científicos muy dedicados se pusieron a investigar muchas cosas
y descubrieron una ley que se llama la ley de la entropía. Si alguno ha estudiado química o física, sabe de qué estoy hablando, y eso lo pueden averiguar en internet, donde quieran, vayan a una biblioteca y averigüen qué es la ley de la entropía. La entropía, palabras más, palabras menos, dice, por eso fue ya probado suficientemente, dice que todo tiende a estar cada vez más en desorden, lo cual significa que el desorden no genera orden. Algunos también decían que si yo desde un edificio, qué sé yo, 10 pisos, 20 pisos, tengo todas las hojas de un libro en orden, pero están sueltas, las tiro del edificio y las hojas caen obviamente en alguna parte, existe más probabilidad de que esas hojas caigan ordenadas a que la teoría de la evolución sea cierta. Entonces, todo esto que nos está diciendo, que de una explosión, aunque el Eterno es poderoso para hacer lo que Él quiera, pero Él no contradice sus propias leyes, significa que la creación no fue un proceso de azar, de explosión, de desorden, de caos. Por eso es que aquí dice, la tierra estaba desolada y vacía. ¿Cómo así? Porque no había comenzado el proceso de la creación. Y no fue por un Big Bang, sino el espacio estaba vacío. Donde no está el Eterno hay caos, hay desorden. ¿Van conmigo lo que estoy diciendo? Entonces hay desorden en lo que no es el Eterno, donde no está Él. Por eso estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el ruaj, el aliento de Elohim, flotaba sobre la superficie de las aguas. Solamente se dice que había aguas y nada más, pero en desorden. Fíjense ustedes que si uno deja un recipiente con agua en algún sitio, el agua no va a purificarse por sí sola. Al contrario, va adquiriendo impurezas y si antes era potable, llega un momento en que ya toca es botarla. Bueno, entonces el proceso de la creación sucedió de que el Eterno hizo un orificio en sí mismo y ahí puso todo. Ahora, dice acá, y dijo Elohim, haya luz y fue la luz. Dijo Elohim. Cuando nosotros estamos hablando, lo hacemos porque existe un interlocutor válido que está entendiendo lo que uno está diciendo. Y vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho, lo importante no es tanto lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. Cuando queramos transmitir un mensaje, asegurémonos de que lo que nosotros estamos transmitiendo es exactamente lo que el receptor interpreta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque y dijo Elohim, ¿a quién? No había nada en ese hueco. ¿A quién le iba a hablar? La Torá, especialmente en el Sefer Bereshit, tiene una cosa interesantísima, y especialmente en los primeros capítulos. Esa cosa interesante es que está escrita en un lenguaje antropomórfico, o sea, que los seres humanos entendamos perfectamente el sentido de lo que se está diciendo. No es que el Eterno haya hablado, ya les he dicho, el Eterno, no es que el Eterno hable o se mueva, Él es inmutable, Él no necesita las fiestas, Él no necesita de nosotros, Él no necesita que nosotros le pidamos perdón, nada, Él no necesita nada. Somos nosotros los que necesitamos pedir perdón, somos nosotros los que necesitamos las fiestas, somos nosotros, Él no, Él es inmutable. Entonces Él no llora, Él no siente miedo, no siente tristeza. O sea, si ustedes ven ahí de que el Eterno se arrepintió y que no, es que bajémonos de ese bus, porque ahí realmente no quiere decir eso. Entonces, cuando vemos que hay acciones del Eterno que aparecen como si fueran acciones humanas, lo que nos está diciendo el texto es, espero que se lo graben, como lo decía Maimónides y algunos otros sabios. Eso de que el Eterno bajó, por ejemplo en lo de la Torre de Babel, se arrepintió, dijo,
miró a los hijos de los hombres. ¿Será que es que antes no los había visto o qué? Él se da cuenta de todo en todo instante. Además predice el futuro, porque él el futuro lo tiene enfrente de él, porque el tiempo no existe para él. O sea, entendamos que tenemos un Elohim tan grande que nosotros mismos no lo podemos explicar. Entonces cuando dice, dijo, bajó, se movió, todas esas cosas, todo eso tiene un significado común, y es, todos esos verbos, todas esas acciones son básicamente manifestaciones de su voluntad, que es inquebrantable, una voluntad que nadie puede doblegar. Entonces, la Torah no es que lo que está escrito aquí es mentira, no, sino que nos lo están explicando de una forma muy didáctica, de tal manera que entendamos. O sea, llamémoslo así, nosotros como no hemos visto al Eterno, entonces no podemos decir él tiene tal forma o tal, porque es espíritu. Entonces podríamos decir en primera instancia que había una o la inteligencia superior sobre todo lo existente. Y dice acá, ¿cómo podríamos decir? Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Podríamos decirlo algo así como esto. Y la inteligencia superior o el Elohim que estaba presto a crear todo lo existente, hizo su primera manifestación enfocada a que ese espacio que él creó se llenara de luz. ¿Sí me están entendiendo? Él no le estaba hablando a nadie porque no existía nada. ¿Sí me hago entender? Él manifestó su voluntad para que hubiera luz y hubo luz. Dice, y vio Elohim que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad. Pues todo era caos, desorden, vacío. Entonces ya la luz establece una diferencia con la oscuridad. Ahora dice acá, y llamó Elohim, y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana un día. Día tiene dos acepciones inmediatas que podemos ver. La primera, día es el periodo en el cual la Tierra rota sobre su propio eje, que es el conjunto que contiene una parte oscura y una parte clara. La parte oscura se llama noche, la parte clara se llama día. Entonces, día es el conjunto de esas dos cosas, pero día también, lo acabo de decir, es la parte clara, o sea, en este momento estamos de día. Pero eso forma parte del día de Shabbat, que también contiene noche, que empezó, por decirlo así, como decimos hoy en día, ayer en la noche. Pero ayer en la noche es hoy. Cuando decimos hoy en la noche es porque la noche ya pasó. ¿Me entienden? Porque el día comienza es con la noche. ¿Estamos claros? Porque si hay alguna duda, es importante, porque vamos a ver otras cositas. Bien, y dijo Elohim que era bueno, claro, buenísimo, todo lo que él hace es bueno. Dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras. Y efectuó Elohim la expansión, haciendo dividir las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre ella. Y así fue. Y llamó Elohim a la expansión cielo, y hubo tarde y hubo mañana el segundo día. Aquí hay una curiosidad, y es que Elohim no dice en este segundo día que todo era bueno. ¿Será que no era bueno? Qué interesante. Y de ahí salen algunas teorías eminentemente cabalísticas, donde dice que el segundo día pues no se deben hacer negocios, que el segundo día no sé qué, si sé cuándo, etcétera. No hay tal. Obviamente sí tiene ciertos significados. Alguna vez les comenté yo que en el primer versículo dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, y hay 6 letras Aleph. La palabra Aleph, la palabra, no la letra, no, la palabra Aleph que describe la primera letra del Aleph Bet, tiene las mismas letras hebreas que la palabra Elef. Elef significa 1000. De donde muchos sabios, yo estoy bastante de acuerdo con eso, dicen que esas 6 letras Aleph corresponden a 6 Elef, o sea 6000 años de la historia de la humanidad. El séptimo será el milenio y el octavo la eternidad.
Bien, y de alguna forma, cada uno de estos días muestra imágenes alegóricas de lo que serían los 6 milenios. Entonces el primer milenio fue de todo, del comienzo de todo. Bien, en el segundo día, ¿qué pasó? El Eterno no dijo que era bueno, algunos explican diciendo que como hay una separación de algo que tiene la misma naturaleza, o sea, las aguas arriba y aguas abajo las separó, entonces no se podía decir que era bueno. Eso es una interpretación porque la Torah no dice. ¿Qué dice después? Dice, dijo Elohim, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Y llamó Elohim a lo seco tierra y a la acumulación de aguas la llamó mares, y vio Elohim que eso era bueno. Ahora sí dijo que era bueno. ¿Por qué? Porque consolidó las aguas de arriba, las de abajo, y apareció la tierra. Y dijo Elohim, cúbrase la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie, y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie, y así fue. Y la tierra se cubrió de vegetación, de plantas con simientes según su especie, y dele, según su especie, según su especie, según su especie. Los seres humanos según su especie, los ángeles según su especie, las plantas, los animales. Bien. Y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Y así fue. Y la tierra se cubrió de vegetación, de plantas con simiente según su especie, y los árboles con fruta provistos de la simiente de cada especie. Debe ser que es importante para el Eterno que haya orden. Entonces, después dice, varón y hembra los creó. Pues el creó fue hombres y mujeres, nada más. De ahí para allá es, en fin. Y vio Elohim que eso era bueno, o sea, el tercer día dijo que era bueno 2 veces, y hubo tarde y hubo mañana el día tercero. Entonces dicen que el tercer día sí hay que hacer negocios, que nada, porque eso tiene que ver. No, aunque eso apunta a otras realidades. El tercer siglo, el tercer milenio fue cuando apareció la Torah, en el año 2448. Interesante. Bien, yo leí un versículo que nadie me preguntó nada, porque pues como está escrito en español, nadie preguntó nada y todos. Sí, mi hermana. ¿Sí? Su merced dice que creó a hombre y mujer, sí, y los hermafroditas. ¿Dónde está escrito que creó hermafroditas? O sea, hay animales. No, los animales son de cada especie, pero el asunto es que los animales no son de la misma especie que los hombres. Hay algunos animales que tienen unas características, llamémoslo raras, pero no el ser humano no se ha puesto a estudiar bien esas características. No sé, el ornitorrinco, algo así, y algunos, pero son casos únicos en su especie. Pero un ornitorrinco no se puede mezclar con un caballo, ni un pez con un águila, ni nada de esas cosas. Son casos que hay que mirar con lupa, porque la verdad es difícil de entender, pero no podríamos decir que son de otra especie diferente. ¿Sí? ¿Y las personas? No, las personas no. Hay personas que nacen con los dos. No, pero eso es por culpa de las taras que nacen de el pecado y las malas costumbres de los ancestros. Pero el Eterno, a ver, vamos a ir un poquito a Shemot. Me parece muy buena esa pregunta. Claro que sí, es excelente pregunta. En el capítulo 4 de Shemot, capítulo 11, resulta que Moshe estaba discutiendo con el Eterno. Es que yo no puedo hablar, es que estaba poniendo todas las excusas para no ir a hablar a Israel. No, es que yo no, mejor dicho. Y entonces el Eterno lo reprendió y le dijo, y le contestó el Eterno, ¿quién puso boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, o vidente o ciego? Ciertamente yo, el Eterno. Entonces, querida hermana, los ciegos, los mudos, los sordos, los cojos, la gente que está sin brazos, eso es obra del Eterno, pero no los homosexuales, porque Él mismo ordenó matarlos. Entonces, si él crea a alguien para que los demás lo sometan al escarnio y lo maten, ¿dónde está la justicia del Eterno? Si los seres humanos nacen con esas taras, porque eso es genético,
y viene por culpa del pecado de los anteriores, de los ancestros, no podemos culpar al Eterno. Acordémonos que los hijos llevan las consecuencias no del pecado, sino de las costumbres. Entonces, hay padres que tienen ruina económica. Eso se le transmite a los hijos, a no ser de que haya un milagro y se salgan de eso y quieran salir de ese esquema. Los hijos heredan eso. Pero una ruina no significa pecado. ¿Ok? Heredan enfermedades, entonces la cuestión pulmonar, en la piel, qué sé yo, enfermedades. ¿Por qué? Por malas costumbres de los anteriores. Y entonces empiezan los genes a mutar y todo eso. Eso mismo sucede con eso. Pero el Eterno no creó homosexuales, de eso estoy absolutamente seguro. De hecho, yo he sido testigo varias veces de personas que han estado metidas en el homosexualismo, conocen al Eterno y vuelven al camino. Yo los conozco. Entonces, cuando dicen, no, es que la persona nace así, pues habría que ver por qué nace así. Yo soy enemigo acérrimo de pensar que el Eterno se le olvidó y entonces alguien nació homosexual. No, eso no. Porque dice, varón y hembra los creó y todos según su especie. El hombre creó a la mujer, el Eterno creó al hombre y a la mujer. Mi hija, la menor que estudia medicina, nos contó a mi esposa y a mí algo increíble. Dice que ella no había visto eso así, que se lo enseñaron en la universidad, porque, y yo pues dije, la mujer viene diseñada para quedar embarazada. Viene diseñada para eso. No es que tiene que dedicarse a tener hijos, no. Pero el cuerpo de la mujer es para albergar una nueva vida. Eso es grandioso. O sea, a muchos hombres les falta valorar lo que es una mujer. Pues la mujer viene con eso. Entonces, si uno dice una persona hermafrodita tendrá útero, tendrá testículos, aquí ahora que estamos en comienzo, no creo. Si le analizamos uno u otro, vamos a descubrir que alguno de los dos está atrofiado o no sirve. Entonces no hay hermafroditas. Más bien salen algunas características producto de malas costumbres de los ancestros. Pero no podemos decir, el Eterno, si el Eterno dice que no tolera a los homosexuales, y entonces uno diría, ¿y para qué los creó? Pues sí, obviamente uno no puede cuestionar la voluntad del Eterno. Pero si el Eterno dice aquí que todo estaba haciendo yo, según su especie. Recordemos que Adán, adelantándome un poco, no encontró a ninguna criatura que fuera compatible con él. Algunas doctrinas por ahí raras que yo no comparto, dicen no, que él trató de tener relaciones sexuales con todos los animales y vio que no. No, ahí no dice eso. Y ni siquiera lo da a entender. Eso es abominable. Entonces, ese es el tema. Hay mucha tela donde cortar, pero no podemos afirmar de ninguna manera que el Eterno creó homosexuales, porque Él no se equivoca. Ese es el parecer según lo que está escrito en la Torá, no es mi parecer. Bien, les decía que hay un versículo que aparentemente uno lee, sí, bueno, muy bonito, y llamó Elohim a lo seco tierra y a la acumulación de aguas la llamó mares, y vio Elohim que eso era bueno. ¿Y qué con eso? Por eso estamos aprendiendo hebreo. Vamos a leerlo en hebreo. En el versículo 10 dice, Vaikra Elohim la yavasha eretz, a lo seco llamó tierra, ulemikbe amaim kara yamim vaira Elohim kitov. Y ahí dice ulemikbe, y al mikbe de aguas. ¡Ay, qué interesante! El mikbe de aguas. ¿Qué es un mikbe? ¿O qué es una mikbe? Porque termina en e y obviamente eso significa que es femenino. Mikbe es un recipiente donde corre el agua y que es apto para que una persona haga tevilá, purificación. ¿Y con eso qué? Bueno, entonces si vamos a la segunda parashá en 8 días, si el Eterno nos permite estudiar esa parashá, ahí dice que hubo una cosa llamada el Mabul, el diluvio. ¿Y qué?
Ah, bueno, pues que ahí dice que todos los montes, hasta los más altos, fueron cubiertos completamente de agua, y 5 pies o 15 pies más arriba. Pues, queridos hermanos, una purificación, una tevilá, la debe certificar alguien en cuanto a que la persona que se sumerge está totalmente sumergida. Y si no, pues no es una tevilá kosher. Eso fue lo que pasó. Ahora, hay otras cosas más interesantes, ni siquiera me voy a extender mucho en eso. Pero fue una tevilá porque además el mundo estaba corrupto totalmente. Y por allá en el libro de Vaikra, además eso apunta a nuestro santo maestro Yeshua, dice que cuando la persona está cundida de Zaraat, lo cual pasó en esa época porque el Eterno destruyó absolutamente a todas las personas, excepto a 8, estaba lleno de Zaraat el mundo. ¿Y qué pasa cuando está lleno de Zaraat? El Cohen, en este caso el Cohen era el Eterno, dijo: vamos a purificar al Metzorá, o sea, el que tiene el mal de Zaraat, que era el mundo. Y en ese momento pasa el diluvio y el Eterno certifica: ya está puro, una nueva era. O sea, el Metzorá, cuando se purifica, se tiene que raer la barba, todo, rapar, se mete al agua completamente, se sumerge y sale, hecho otra criatura, una nueva criatura. Entonces, cuando dice acá que el Eterno llamó a lo seco tierra y a la acumulación de aguas llamó mares, entonces la cosa es muchísimo más profunda. Y no ha dicho ni la centésima parte de la riqueza que podemos obtener de esta parasha. Entonces, uno, sí, y vio Elohim que era bueno y dijo: Elohim, cúbrase la tierra de vegetación, y seguimos leyendo. No, ahí hay una riqueza incalculable. Bien, el día tercero, 2 veces bueno. A mí me gusta también como prefigurar el matrimonio en el número 3, porque fue bueno 2 veces. El matrimonio, estoy diciendo, esto son figuras alegóricas, esto no vamos a decir que eso es lo que está escrito. El matrimonio perfecto está compuesto por 3. El primero es el Eterno, el segundo el hombre, tercera la mujer, los 3. Cordón de 3 dobleces, fuerte. ¿Sí? Seguimos. Versículo 14, y dijo Elohim: haya luminarias en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan como signos para las estaciones, los días y los años. ¿Cómo así? ¿No había habido tarde y mañana el primer día? ¿Y cómo así? Pues la parte oscura fue cuando no estaba la luz, y la parte clara fue cuando apareció la luz. ¿Me están entendiendo, verdad? Bien. Y sirvan como signos para las estaciones, los días y los años. Y serán lumbreras en la expansión del cielo para dar luz a la tierra. Y así fue. E hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor que rige el día y la lumbrera menor que rige la noche y las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión del cielo para dar luz a la tierra y para regir durante el día y durante la noche y separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que eso era bueno, y hubo tarde y hubo mañana en el 4.º día. Vamos a parar un poquito. Estamos en el 4.º día. Entonces se me alcanza el tiempo, pero lo voy a decir antes de que de pronto me coja la tarde. Recientemente ha aparecido una teoría, una doctrina acerca de una cosa llamada dizque el Shabbat lunar. Y que no es que eso está escrito. ¿Dónde está escrito eso? El día 4, el Eterno creó el sol, la luna, las estrellas, todos los astros de la corteza terrestre, de la bóveda celeste, perdón. Y el Shabbat es el del 7.º día. O sea, entre el día 4 y el Shabbat son 3 días. Entonces dicen no, que hay que empezar a contar desde Rosh Hodesh, el primer día, el segundo. Y es más, los días de Rosh Hodesh no cuentan. Siempre son 28 días y los 2 días o un día de Rosh Hodesh, que es equivocado porque Rosh Hodesh es un día. O sea, habría semanas de 7 días, otras de 8, otras de 9 días. Es un desorden total. El Shabbat, porque es que muchos dicen que es que nosotros celebramos el Shabbat el mismo sábado del calendario pagano y que no sé qué. Hombre,
hablando con judíos sobre el tema, ellos dicen, el Shabbat siempre ha sido Shabbat. Que en algunos pueblos le han querido poner sábado, que lo que quiera, pero siempre ha habido el ciclo de 7 días. Eso nunca ha cambiado. ¿Por qué venir ahora a decir que estamos haciendo las cosas en un día que no es? Eso lo dejamos para discutirlo posteriormente. Pero es que quiero volver a retomar el tema de lo que es un día, una semana, un mes y un año, para que tengamos en cuenta cómo es el asunto. Día, ya vimos la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. Como el Sol está en el mismo sitio relativo a la Tierra, porque el Sol también se mueve, entonces el asunto es que para nosotros está quieto, pero la Tierra se mueve, por eso hay día, por eso hay noche. Entonces uno ve que eso es totalmente armónico con lo que está en la Torá. El día y la noche es armónico. Y además ese periodo de día más noche es 24 horas y unos segunditos por ahí. Son 1440 minutos y, bueno, 1440 por 60, 86.400 segundos. Bien, cada día. ¿Qué es una semana? Una semana es un conjunto completo de 7 días, en los cuales hay un primer día, un segundo día, un tercer día y el séptimo día que se llama Shabbat. Eso es una semana, no le busquemos más definiciones raras. Una semana son 7 días donde el séptimo día es Shabbat. Y si no me creen, entonces aquí en Shemot capítulo 20, versículo 11, si no me falla la memoria, dice algo interesante. Dice, versículo 10, vamos desde el 8, te acordarás del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu labor. Pero el día séptimo es Shabbat y lo consagrarás al Eterno. O sea, el séptimo día de la semana es Shabbat. Y no tiene ninguna referencia ni con los meses, ni con los años, ni nada de eso. Nada, absolutamente nada. Ahora, ¿qué es un mes? Vamos a decir que es un mes lunar. Porque el mes secular no tiene ninguna característica, los 12 meses no tienen ninguna característica común. Hay meses de 28 días, de 30 y de 31, ¿cierto? Entonces eso es ahí como medio desorden. Lo interesante es que los 12 meses juntos son asombrosamente exactos. Ya vamos a ver por qué. Pero los meses lunares, ¿cómo son? El mes lunar, a ver, yo quisiera hacer como una demostración dramatizada, que alguien haga de luna y alguien haga de tierra, pero es que, ok, que mi hermano, es que ¿cuál es el asunto? Vamos a tratar de hacerlo. ¿Me acompaña, Meishek? Hagamos de cuenta que Meishak es la Tierra. Hágase acá. Entonces empiece a girar lentamente hacia la izquierda. Entonces, ojo con lo que estoy haciendo. Yo estoy girando también sobre mi propio eje, porque yo no estaba así, sino así. ¿Se dieron cuenta? Otra vez. Empieza a girar suave. Yo estoy girando, ¿sí o no? Y aquí ya estoy así. Antes estaba así, entonces estoy así, pero él también está girando. ¿Ya me entienden? Muchas gracias. Una pregunta. Sí. Sobre la luna se dice que ella nunca muestra la cara de atrás en una sola Ya voy cara. para allá, precisamente para allá. Ustedes se dieron cuenta que mi hermano, él estaba rotando, yo también estaba rotando, yo la luna y él la tierra, y yo estaba rotando, y él siempre me veía de frente, ¿sí o no? Bueno, el mes lunar y el día lunar duran exactamente lo mismo, por eso se habla de un lado oscuro de la luna, ¿sí entienden? Yo estaba rotando, que no se habían dado cuenta es otra cosa, pues yo estaba rotando sobre mí mismo, pero también alrededor de él. Eso es lo que hacen la Tierra y la Luna, ¿ok?
Entonces el día lunar y el mes lunar son exactamente de la misma duración. Pero eso no es lo importante es, dura en la medición de días que tenemos nosotros, que el día de 24 horas, un mes lunar dura 29 días y medio, 29.5 días. Ahora bien, vamos a definir el año para ver qué es lo que pasa con los meses lunares. ¿El año qué es? El año es la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Una vuelta completa, exactamente. Pero no una vuelta cerquita y no nos quemamos, sino es lejos. Estamos a, creo que son 150 millones de kilómetros y la Luna solo a 384.000. Son daticos interesantes para que los conozcamos. El Sol, esa vuelta que da la Tierra alrededor del Sol son 365 días y un cuarto de día, o sea, 365.25 días. Por eso es que cada 4 años hay un día más, lo que llaman año bisiesto. Pero como los meses lunares son de 29.5 días, si sumamos 2 meses son 59 días. Y eso lo multiplicamos por 6 y eso me da 354 días. Háganlo si quieren. No me crean a mí, sino a las matemáticas. 354 días. Ahora, resulta que entre los 12 meses lunares y el año solar hay una diferencia de 11.5 días. 11.25 días. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si nosotros solamente seguimos calendario lunar de 12 meses, Pesaj en algún momento se va a celebrar por allá en agosto o en diciembre, porque se va corriendo, hay un desfase de 11 días. Por eso el pueblo judío ideó algo bellísimo, que es añadir un mes lunar de vez en cuando. Eso es un ciclo de 19 años, en los cuales 7 de esos años son con 13 meses, lo que llaman años embolismales. Y por eso el mes número 13 lo llaman Adar 2, pero bueno, eso son otras cosas. ¿Por qué? Porque el que rige las cosechas y las estaciones no es la luna, es el sol. Eso está medido en los laboratorios, lo de la relación. Sí, mi hermana. More, ya que está tocando el tema de los calendarios, tengo entendido de un calendario de Enoc, inclusive alguien lo está rigiendo. Gracias. Pues sí, como tú lo dices, hay varios calendarios, pero la verdad es que hay muchos que siguen ese, hay otros que llaman al calendario que nosotros estamos siguiendo calendario caraíta, pero en realidad es el calendario de la Torá, porque el Rosh Hodesh es cuando la luna aparece y lo demás. La verdad yo no me he puesto a detallar mucho el calendario de Hanoch. Puede ser exacto, pero el asunto ¿cuál es? Vuelvo aquí donde dice, sirvan como signos para estaciones, días y años. Los meses no los nombra, pero los años sí. Porque si se llama lumbrera mayor es porque es mayor que la otra, o sea, la mayor es la que rige. Después miramos en detalle de pronto lo que es el calendario de Hanoch, pero sí, hay varios que lo siguen. Habría que mirar. Ok. El asunto es, el sol rige las cosechas siempre suceden en la misma época. La cebada, el trigo, en fin, todas esas cosas. Sin embargo, si nosotros tomamos 12 meses lunares, la cosecha, como les digo, va a ser… Ahora, con ese mes 13, otra vez vuelve el asunto, para que se sincronicen. El sol es el que rige todo eso. Entonces, por eso es que vemos que Pesaj sucede en el mes no se llama Aviv. Aviv significa primavera, o sea, sucede durante la primavera, durante el mes que sucede la primavera, que normalmente es entre marzo y abril. Ustedes se dan cuenta que a veces cae en marzo, a veces en abril, en fin. Pero la cosecha siempre se da por la misma época. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Miremos un poco, el día, la definición, ¿cuál es? Rotación de la Tierra alrededor de su eje.
El mes lunar, rotación de la Tierra, perdón, de la Luna alrededor de la Tierra. ¿Qué tiene que ver eso con la rotación de la Tierra? Nada. Tercero, el mes. Bueno, la luna alrededor de la Tierra, sí, eso no tiene nada que ver con el día. Y el año, la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Ni el día tiene que ver con el mes, ni el mes con el año. Son conceptos totalmente distintos. No se relacionan en nada. A no ser de que yo empiece a tomar segundos y diga, no, este mide tantos segundos, pero no tiene nada que ver. Porque eso se mide en el orden perfecto que estableció el Eterno en cuanto a la rotación de los astros. Ustedes pueden leer eso donde quieran. Bien, es una maravilla lo que el Eterno ha hecho. Ahora, en el cuarto día, ¿qué pasó? También, algunos ya de carácter cabalista, pero tiene una cosa interesante. El solo hecho de decir que hay una lumbrera mayor y una lumbrera menor, dicen algunos sabios, no tomemos esto como con chiste, porque es que en realidad tiene una profundidad muy grande. El solo hecho de que existiera esa diferencia, vamos a contarlo alegóricamente. Le dio a la luna como motivos para alegarle al sol, ay, usted es más grande, no sé qué, y el sol, pues sí, a mí me dieron eso. ¿Cuál es el tema? O sea, como que hubo cierto enfrentamiento. Y fíjense ustedes lo interesante. En el cuarto milenio se dividió Israel. Ustedes lo pueden mirar. Fue la época de los reyes, ahí se dividió Israel. Ahora, hay una cosa que se llama, y que ya la mencioné, que se llama matrimonio. El matrimonio de 3 es perfecto. El matrimonio de 2 no sirve, porque si están el esposo y la esposa, pero el Eterno no está, entonces ese matrimonio va a fallar. El matrimonio de 3 es cuando está el esposo, la esposa y el Eterno, pero el matrimonio de 4 es cuando están el esposo, la esposa, el Eterno y un cuerpo extraño que se llama el otro o la otra. Eso no funciona, hay conflictos, se rompe la unidad. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Ok, eso es relativo a la figura alegórica de lo que podría ser la división que sucede con el 4, aunque el 4 también da plenitud, porque se habla de los 4 confines del mundo. Entonces eso, ¿sí me hago entender? Si hay preguntas, con mucho gusto. Sí. La luna tiene influencia sobre las aguas del mar. Sí. Hay un tiempo en el que se ve más cerca de la Tierra, por ende las oleadas son más fuertes o marejadas. Claro. Y ahí puede haber, hay veces maremotos. Sí, claro. O sea, la creación es tan perfecta que los cuerpos, que por estar a una distancia tan grande no pasa nada. Hay una atracción. Esa atracción gravitacional sugiere que por estar más cerca suceden ciertos fenómenos. ¿Quién más iba a decir? Sí, mi hermano. Hermano Heriberto, una pregunta. Cuando el Eterno hace la luna, dice que ella está ya sobre las tinieblas y irradia sobre las tinieblas, ¿sí? ¿La luna? Sí. ¿Tiene luz propia? No. Entonces, ¿cómo se irradia? El sol se la da. No, pero como si no se había hecho el sol en ese momento, ¿cómo irradió sobre las tinieblas? Si No, pero es que está ahí el dice. sol. Porque dice que primero hizo la luna, para que irradiara sobre las tinieblas. ¿En dónde dice eso? O sea, la luminaria menor. ¿En dónde dice eso? ¿Dónde está escrito eso? Dígame el versículo exacto en la Biblia hebrea donde está escrito eso. Dice, hizo la lumbrera mayor, la lumbrera primero, que rige el día, y la lumbrera menor. O sea, si vamos al orden, creó primero el sol. Ahí está, ahí está. Me remito a lo que está escrito. La luna, ¿por qué iba a crear primero la luna si la luna no tiene luz propia? Es más, el día se define en la medida en que reciba luz del sol, ya cuando fue creado el sol. ¿Me entiende? La luna no fue creada antes que el sol. Sin duda fue creada inmediatamente después del sol, porque la luna no tiene luz propia, la luna recibe la luz del sol.
Eso se lo puede preguntar a cualquier astrónomo, a cualquier científico, y eso está clarísimo. Sí, hermano. Hermano, en cuestiones en el orden de la creación de la luz, el Eterno dijo el primer día, hágase la luz, y la luz fue hecha, pero no fue el sol. No fue el sol. El sol fue creado en el cuarto día. Sí, claro. Porque es que debemos de entender, para los que no han, o no, es decir, los que dudan en esa área o en ese, es decir, en la cuestión de la luz, el Eterno creó la luz natural, que no depende la luz natural de la luz de la luna o del sol o de las estrellas. Sí, así es. La luz natural fue creada en el primer día, y así el sol esté tapado de nubes, es decir, pero la luz natural existe. Entonces, eso es lo que debemos de entender, de que la luz es una cosa creada el primer día, y el sol fue creado en el cuarto día. Tiene otras connotaciones. ¿Por qué el Eterno hizo el sol? Porque es que del sol depende para apoyar, digamos, algunas proteínas para el ser humano a través de los rayos solares, como energía, adquirir energía, para darle también calor a la naturaleza, porque si no hubiera sol, pues no habría naturaleza, porque la naturaleza existe, digamos, en cuanto a todo es decir, los cultivos, las montañas, los árboles necesitan de la energía del sol. A eso es que yo me refiero, que quería hacer como esa especie de aporte. Muchas gracias, no, por supuesto, y además muy bien recibido. Es más, me gusta mucho que lo haya hecho, porque resulta que si no hay sol, no hay luz. Porque si uno dijera, no, nos alumbraría esa primera luz que el Eterno creó, entonces ¿dónde está esa luz? Muy sencillo. Esa luz no es una cosa que se pueda demostrar con argumentos aquí dentro de la Torah, pero esa luz primigenia es como si no fuéramos dignos de ella por ahora. ¿Por qué? Porque fue lo primero. Fíjense ustedes, las plantas fueron creadas en el tercer día y el sol en el cuarto, y entonces ¿cómo vivían las plantas? Con esa luz. Pero es que en ese momento todo era perfecto. Vamos a ver algo adicional. Muchas gracias, porque eso me sirve para otras cosas. Entonces vamos a mirar algo, si alcanza el tiempo. Y dijo Elohim: proliferen en las aguas seres vivientes y vuelen aves sobre la tierra, en la faz de la extensión del cielo. Y creó Elohim las grandes criaturas de las aguas, otros dicen que los monstruos marinos, los seres vivientes que se arrastran, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que eso era bueno. Y Elohim los bendijo Elohim diciendo: procread y multiplicaos, y colmad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana el día quinto. Bien. Ahora viene, interesante, que el agua viene la vida. La Torah es simbolizada por el agua. Y dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, insectos, reptiles y animales de la tierra según su especie. Otra vez según su especie. Y así fue. E hizo Elohim a los animales de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y a todo reptil del suelo según su especie. Debe ser que es importante que todo sea según su especie. Y vio Elohim que eso era bueno, y dijo Elohim: hagamos un hombre a nuestra imagen, con nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo insecto y todo reptil del suelo. Y creó Elohim al hombre a su propia imagen, a la imagen de Elohim lo creó. Los creó macho y hembra. Y los bendijo Elohim y les dijo: procread, multiplicados, colmad la tierra y sojuzgadla, y dominad a los peces del mar, las aves del cielo y de todo animal que repta sobre la tierra.
Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta de semilla de toda la faz de la tierra, y todo árbol de planta, que porta frutos que dan simiente, y para vosotros será como alimento. Y a toda bestia terrestre, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, donde haya un alma viviente, le he dado todo vegetal por alimento. Y así fue. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. Bien, ahí culmina el capítulo 1. Pero vamos a detenernos un poco en esto de que hagamos un hombre. Hagamos. Luego el Eterno no fue el que creó todo, porque dice hagamos. Si alguno de ustedes me pregunta a mí sobre algún asunto, no necesariamente Torah, sino lo que sea, un negocio, qué sé yo, entonces yo podría decir en principio, veamos. Yo no le estoy diciendo al otro, veamos, y conmigo no hay nadie, no, veamos es una forma coloquial de decir, bueno, le voy a poner atención a esto, porque es importante, y voy a analizarlo, esa es una explicación. La otra es que como el hombre y la mujer fueron los últimos seres creados sobre la faz de la tierra, sin duda alguna los ángeles, los seres celestiales, fueron creados antes. Que la Torah no lo diga no significa que no existan, porque ángeles vemos en todos los escritos. Entonces él como que estaba informando a las huestes celestiales que iba a crear un hombre, y como quien dice, además para que se den cuenta, lo vamos a hacer a mi imagen. Entonces, cuando dice la Torah que el hombre es hecho imagen y semejanza del Eterno, no significa que es igual al Eterno, es semejante. Si nos paramos en un espejo, frente a un espejo, la imagen que vemos nos dice cómo somos nosotros, nuestras facciones y todo eso, pero tiene un problema. Lo que yo veo a la derecha él lo tiene a la izquierda, y lo que yo veo a la izquierda él lo tiene a la derecha, lo que tengo a la de la izquierda. Entonces la imagen no es exactamente igual a mí. La imagen es una proyección de lo que yo soy, sin ser yo mismo. Cuando Yeshua dijo, el Eterno y yo somos uno, ahí está, ¿se da cuenta? Los dos son uno, son el mismo. No, ahí no dice que son el mismo, que son uno sí, porque más adelante en el capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Basar Ejad. Mi esposa y yo somos uno, pero ella es ella, yo soy yo. Ella no está aquí conmigo. Somos dos personas completamente diferentes, pero somos uno. En identidad hacia el Eterno. Sí, hermano. Un aporte, pues, sí, en el principio pues Hashem creó todo, pero entonces ahí en la parte del lo que habla el hermano, el Moré, él puso, cuando sacó a Adán del Edén, puso un guardián, precisamente era un malá, ¿cierto? Entonces ese malá ya había sido creado con anterioridad. Entonces, excelente. Entonces no hay duda de que ya habían seres vivientes. Excelente, sí señor. Porque por eso el Eterno dice, el hombre fue hecho un poquito menor que los ángeles, porque él ya había creado su creación. Sí señor. Otro aporte a la parte de lo que estaba hablando, Heriberto. No, lo que estaba hablando se me fue. Ok. De los seres vivientes que fueron creados antes. Y después de fue creado Adán y los seres vivientes. No. Bueno, cuando se acuerde me acuérdese. Listo, vale. Excelente, no, pero excelente. Sí, señor. Buenas tardes. Shalom. Shalom. Bueno, pregunto es cuando mi padre habla inicialmente, lo primero que crea es la luz. Entonces uno lo que podría decir que la luz es la vida, pero pues podría ser vida celestial. O sea, y con esa luz es que empieza a crear las demás cosas del universo. Sí, entonces, así es. Yo lo veo que es como puede ser. Claro, no sé. uno no puede, digamos,
para quienes somos ordenados, en la casa yo a veces soy un poquito cansón porque a mí no me gusta que me muevan las cosas de donde están. Yo las pongo ahí, porque ahí están y yo las puedo encontrar a oscuras. Pero eso somos yo y los otros canzones iguales a mí, que de noche yo, sin tener un destello de luz, yo encuentro donde está todo. Pero normalmente si yo voy a un lugar nuevo y está en tinieblas, yo no sé qué hacer. Según lo que dice mi hermano, que es perfectamente correcto. Hay luz, ya entiendo dónde está esto, dónde está aquello, más allá, ya sé dónde debo hacer lo que tengo que hacer. Entonces esa luz, y me faltó decirlo porque de hecho ya lo había considerado anteriormente, con la luz que el Eterno crea al principio, es que empieza a generar la vida de todo lo demás. Muy bien, así es. Ok, adelante. No, de los caracteres del Eterno. Sí. O sea, de la semejanza del Eterno. Pues lo que hemos aprendido de los sabios es que cabalísticamente pues ellos enseñan que de las 10 sefirot y de todo el tema que muchos les guste o no, a otros no, pero esa parte, digamos, es como cuando uno ve a alguien que le dice, no, el hijo salió igualito al papá. Digamos, no está hablando de lo físico, sino las cualidades, la esencia que la persona hacía. Correcto. Si era bondadoso, el hijo salió bondadoso, si era... Correcto. Entonces, esas características fue lo que el Eterno quiso transmitir. Replicar casi. A nosotros. Sí. Que fuéramos Ejá y que fuéramos unidos, pero eso fue lo que nosotros dañamos. Correcto. No las semejanzas. De hecho, cuando dice a su semejanza, gracias mi hermano, porque así es de hecho. El Eterno nos creó semejantes a Él, ¿por qué? Somos los únicos seres sobre la tierra que tenemos libertad para decidir, podemos razonar, podemos idear cosas. Los animales no hacen eso. Los animales actúan por instinto y por instinto se mueven. Nosotros no, aunque hay gente que se mueve como los animales, por puro instinto, eso es terrible. Pero el asunto es, somos semejantes, no iguales, semejantes. Libertad de razonar, poder de decisión, escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora, uno pregunta, ¿por qué viene esa cosa tan horrorosa que se llama Yetzer Hará después? O sea, ¿por qué nos creó el Eterno así? No, el Eterno no nos creó malos, porque todas las almas son buenas. El problema es que como nosotros decidimos mal, ese es el problema, porque Él quiere que nosotros aún tengamos las cosas que podemos hacer independientemente de cuáles sean, que decidamos siempre por la mejor opción, que es obedecerle. Adán y Eva decidieron lo peor, que fue desobedecer. Bien, alguno dice, bueno, aquí los creó macho y hembra, los bendijo, pero después narra la creación de la mujer. ¿Cómo sale eso? Incluso la creación de la mujer. Lo que pasa es que el primer capítulo de Bereshit lo que nos da es la secuencia general de toda la creación. No nos dice el detalle viene en el capítulo 2. Como ya se está acabando el tiempo y no quiero extenderme mucho porque hay demasiado tema, cuando alguno de mis hermanos quiera que hablemos sobre esto, yo tengo mucha literatura. Entonces, el capítulo 2 solamente voy a decir algo. Yo no sé si se han dado cuenta que en el capítulo 1 de Bereshit solamente está el vocablo Elohim. El nombre del Eterno no aparece por ningún lado. Interesante que en el capítulo 2, versículo 4, dice, esta es la historia de la creación del cielo y la tierra cuando Elohim, el Eterno, o sea, Yod, aparece por primera vez. ¿Por qué? Con esto terminamos. El asunto es que el vocablo Elohim está asociado a jueces, autoridades. En otras palabras, lo que llamamos más íntimamente el atributo de justicia del Eterno. ¿Por qué aparece en el primer capítulo? Él hacía una manifestación de su voluntad
y todo se hacía tal cual como Él quería. Sea la luz, fue la luz. Separo las aguas de arriba de las de abajo, puéblese la tierra de seres vivientes que salen del agua y todo aquello, y todo perfecto. Y apareció el hombre y ahí empezó el problema. Entonces, en el capítulo 2 aparece el hombre en detalle. ¿Cuál es el tema ahí? El nombre del Eterno, lo que llamaban el tetragramatón, o sea, las 4 letras, o no, el que está conformado por las 4 letras, Yod, Vav, Ese nombre está asociado al atributo de misericordia del Eterno. Porque nosotros no hubiéramos podido subsistir únicamente con la justicia del Eterno. Acuérdense que el Eterno dice varias veces, por ejemplo en Vaikra capítulo 10 versículo 26, si no me falla la memoria, donde dice: sed santos porque yo el Eterno soy santo. Él no quiere otra cosa diferente, no, que seamos santos, punto. Pero como tenemos la posibilidad de decidir, y existe esa cosa horrorosa que se llama Yetzer Hará, muchas veces, por no decir que la mayoría de las veces, decidimos algo que nos dé deleite, pero no que agrade al Eterno. Y ese Yetzer Hará el que nos lleva a pecar. Y acuérdense que la recompensa del pecado es la muerte. Con la justicia del Eterno solamente no podríamos subsistir, porque lo único que merecíamos era la muerte y nos hubiera fulminado. Pero aparece el atributo de misericordia. El que les dio las pieles cuando los expulsó del Edén, eso no fue la justicia, fue la misericordia del Eterno. El atributo de misericordia, a pesar de que pareciera que no, los expulsa del Edén porque el Eterno no puede cohonestar con el mal y el bien permanentemente, porque si comían del árbol de la vida iban a vivir eternamente, entonces mejor váyanse. Los amo mucho como para quedarse aquí haciendo lo que les dé la gana y yo no puedo cohonestar con eso. Por eso al final del tiempo habrá lo que dice el profeta Yeshayahu: cielos nuevos y tierra nueva. Esto que está aquí, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, se nombra por allá en la parashá Azinu, la penúltima, donde dice: escuchen cielos y tierra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra que fue creado en Bereshit han subsistido a lo largo de la civilización humana y son los únicos testigos idóneos que pueden dar fe de nuestras malas obras. A ellos no los podemos engañar porque la tierra ha sufrido por nuestra causa. Al hacer nuevos cielos y nueva tierra, está lista para albergar a los justos que van a gozar de las delicias de la eternidad. Shalom y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los hermanos que están en línea, les agradecemos. A las 2:30 regresamos con la clase de hebreo. Bendiciones y Betty Abón.